Bien, pues buenos días, hermanos, a todos, especialmente a los que no puedo saludar al entrar en esta mañana y también a los que luego verán la predicación por internet. Os invito, o os pido, os invito a que abráis vuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Hoy comenzamos el capítulo 3 de este Evangelio de Lucas. Y allí vamos a ver, así titulado esta predicación, el mensaje de Juan. El mensaje de Juan, y ese mensaje es muy claro. Arrepentimiento para perdón de pecado. Y eso es lo que vamos a ver, eso es lo que encontramos, eso es lo que hay en este texto. Dice así la palabra del Señor en Lucas, capítulo 3, versículo, vamos a leer del 1 al 6 en esta mañana. Que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite, y Lisania tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él, Juan, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas, todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado, lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Versículo 6, y toda carne verá la salvación de Dios. Que el Señor bendiga su palabra entre nosotros en esta mañana. Si recordáis, en los capítulos 1 y capítulo 2 de este Evangelio, Lucas ha estado relatando los nacimientos de Juan el Bautista y de Jesús. Han pasado ya 18 años desde la última escena escrita por Lucas, que recordemos, la vimos el último domingo, fue cuando Jesús se quedó aprendiendo y preguntando a los maestros en el templo de Jerusalén cuando el Señor tenía 12 años, era niño. Y ahora estamos en este capítulo 3, en el comienzo de los ministerios, primero de Juan, como estamos viendo, y a continuación, justo a continuación del Señor Jesucristo. Ministerio, el de ambos, aunque discurrió de forma separada por lugares distintos y en cierta manera de forma también distinta, tenía un mismo mensaje. Juan era, sabéis todo, el predecesor. Juan era el que tenía que preparar el camino a Jesús. Y por supuesto, sus mensajes tenían que estar en consonancia. Y ese mensaje no es otro que un llamado de arrepentimiento para perdón de pecado. Sabemos que durante 30 años, tanto Jesús como Juan habían vivido en el, digamos así, anonimato o apartado. Juan había vivido en el desierto, lo leemos en Lucas capítulo 1, versículo 80. El niño crecía, se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público en Israel, ahora en el capítulo 3. El Señor Jesús vivía con sus padres en aquella pequeña y poco conocida ciudad o aldea de Nazaret. Lo leíamos el otro día, Lucas 2:51. Descendió con ellos y vino a Nazaret, continuó sujeto a ellos, a sus padres. Recordemos también, lo veíamos al principio del Evangelio, que hasta el anuncio del ángel Gabriel de los nacimientos de Juan y de Jesús habían transcurrido 400 años sin ninguna manifestación, por así decirlo, de parte de Dios a su pueblo. Así que ahora, 30 años después de ese anuncio del ángel a las madres, a María y a Elizabeth, del nacimiento de su hijo, podemos afirmar que se acaba un periodo, fijaros, de 430 años de silencio profético de Dios para con Israel, desde el profeta Malaquías. Y ahora, cuando comienza el ministerio de Juan, y a continuación el de Jesús, fijaros, la situación en Israel
tanto política como espiritualmente, no era precisamente lo que podemos decir nosotros la más favorable. Políticamente Israel vivía bajo la opresión del Imperio Romano, es decir, un gobierno totalmente pagano e idólatra. No era lo que Israel quería. Por otro lado, espiritualmente también, el pueblo judío se encontraba bajo la pesada carga de una religión que se había convertido en legalista y en hipócrita, apartada de su verdadero Dios, y eran presa de una jerarquía religiosa corrupta que el mismo Señor llama de guía ciego. Mateo 23, fijaros, vamos a ir leyéndolo poco a poco, ese capítulo 23 de Mateo. Dice Mateo 23:1, para que tengáis en mente la situación religiosa de Israel. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hacéis observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a su obra, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y sigue diciendo el Señor a lo largo de ese capítulo 23, fijaros, versículo 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 14. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. 24. Guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. 26. Fariseo ciego, dice el Señor. 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y como resumen, por así decirlo, versículo 33. Fijaros lo que les dice: serpiente, camada de víbora, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Esa es la situación en la que Juan el Bautista comienza su ministerio en Israel. Los judíos no habían entendido para nada las promesas de los pactos, del pacto de Abraham y el pacto de David. No poseían la tierra prometida por el primer pacto, ni el reino prometido en el segundo pacto. Por supuesto, mucho menos, hundida la nación en este legalismo, en esta hipocresía, en este ritualismo externo, tampoco experimentaban las bendiciones del nuevo pacto prometida en Jeremías y en Ezequiel. Y el Antiguo Testamento termina con la promesa de la venida del Mesías, claro que sí, el cual tenía un precursor que se le llama o se le compara con aquel poderoso profeta Elías, que tenía que preparar el camino, como decimos, de este Mesías. Dice Malaquías 3:1, he aquí yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y luego dice Malaquías 4, 5 y 6, he aquí yo envío al profeta Elías, en este caso va a ser Juan, comparándolo con Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Así que la tarea, el ministerio de Juan el Bautista, como lo conocemos, el que sumergía, como dicen otros, ese ministerio era preparar al pueblo para la venida del Mesías y presentar a ese Mesías también al pueblo. Y esa preparación del pueblo, esa presentación del Mesías al pueblo, iba a ser con un mensaje claro y necesario. El mismo mensaje que luego también daría el Señor Jesús. Un llamado al arrepentimiento para perdón de pecado. Y vemos que a pesar de esta situación que hemos descrito de Israel, ese mensaje no es cambiado por Juan.
a pesar de que era un mensaje que podía o que no iba a ser bien recibido por la mayoría de las personas. Lucas, como buen historiador y buen escritor que es, le detalla al ilustrísimo Teófilo el contexto en el que comienza este ministerio de Juan y luego el del Señor Jesucristo. Y encontramos en este pasaje cómo Lucas describe 4 escenarios o 4 situaciones en las que Juan predica el arrepentimiento para perdón de pecados. Hay una situación histórica, versículos 1 y principio del 2. Hay una situación geográfica, final del 2 y principio del 3. El propio mensaje de Juan, final del versículo 3. Y hay un escenario, una situación profética también, versículos 4 al 6. Así que dice, versículo 1, y vemos la situación histórica, o la repasamos después de lo que hemos dicho. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite, y Lisania tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y de Caifás. Para describir el momento histórico de este ministerio de Juan el Bautista, vemos que Lucas utiliza 7 personajes, 5 gobernantes romanos y 2 sumos sacerdotes judíos. El propósito de Juan no parece ser el de dar una fecha exacta de cuándo Juan dejó el desierto para empezar a predicar su mensaje, sino que más bien Lucas lo que hace es presentar un contexto histórico general de aquel momento donde se sitúa el inicio del ministerio de Juan. Y sin entrar en detalle de las fechas en las que gobernaron todos estos personajes que menciona Lucas, y también en el tiempo en el que Anás y Caifás fueron sumos sacerdotes, podemos tener claro que la aparición de Juan el Bautista en escena se produce en el año o entre el año 26 y el año 29 después de Cristo, lo cual concuerda con las fechas que todos los teólogos e historiadores bíblicos fiables dan para el comienzo del ministerio de Juan y luego de nuestro Señor. Mirad, Tiberio César era el emperador en aquel momento en Roma, el cual había sustituido a Augusto César tras su muerte. Y este Tiberio nombró a Pilato como gobernador de Judea. Según los historiadores, Pilato fue un gobernante soberbio, arrogante, cínico, insensible con el pueblo judío y con su costumbre. Sobre los 3 tetrarcas que menciona Lucas, mirad, podemos decir de Lisania, que de ese se sabe prácticamente poco o muy poco, que el Herodes que aquí se menciona es Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, el que había cuando nació el Señor y mandó matar a tantos niños, ¿os acordáis? Y Felipe era hermano de este Herodes Antipas, hijo también de Herodes el Grande. Este Felipe gobernaba en Iturea y Traconite, dice Lucas, es decir, al noreste de Galilea, y se le considera como el único o el poco, uno que fue buen gobernante, por así decirlo, entre los descendientes de Herodes el Grande. Sin embargo, su hermano Herodes Antipas, acordado, fue el que encarceló y luego mandó ejecutar a Juan el Bautista, y luego también fue partícipe del injusto juicio al Señor Jesús. Lucas capítulo 3, versículo 19, leemos que Herodes el tetrarca, Herodes Antipas, siendo reprendido por él, por Juan el Bautista, por causa de Herodías, la mujer de su hermano, y por todas las maldades que este Herodes había hecho, añadió además a todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Y luego capítulo 9, versículo 9 de Lucas dice que entonces Herodes dijo, a Juan yo le he hecho decapitar. Vamos, nos reconoce el hombre lo bueno que era. Lucas 23, 7, 12, de nuevo Herodes, en el juicio al Señor, y al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, le remitió, se refiere a Pilato, le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se alegró en gran manera
pues hacía mucho tiempo que quería verle por lo que había oído hablar de él, y esperaba ver alguna señal que él hiciera, y le interrogó extensamente, pero Jesús nada le respondió. Los principales sacerdotes y los escribas también estaban allí acusándole con vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlarse de él, le vistió con un espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato. Aquel mismo día, fijaos, Herodes y Pilato, Roma e Israel, enemigos por antonomasia, por así decirlo, se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados el uno con el otro. Se hicieron amigos en una misma causa, acabar con el Señor. Bien, y ahora pasamos de la esfera política o secular a la religiosa, en aquel momento. Y Lucas sitúa el inicio del ministerio de Juan en el tiempo de los sumos sacerdotes Anás y Caifás. En verdad, el sumo sacerdote oficial en el momento del inicio del ministerio de Juan era Caifás, pues Anás había sido destituido de su cargo en el año 15, bastantes años antes, por un tal Valerio Grato, que por casualidad era el gobernador predecesor de Poncio Pilato. Pero aún así, los judíos veían y respetaban a Anás como sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque su destitución en verdad fue una orden política de los romanos, y eso los judíos no lo aceptaban, así que para ellos Anás seguía siendo como su sumo sacerdote, al igual que Caifás. Y es que el hecho de que los gobernantes también romanos intervinieran en el nombramiento de esos sumos sacerdotes judíos hacía que estos, los sumos sacerdotes también, para mantener su puesto, para mantener su estatus, estuviesen también o estaban influenciados por la política romana. De hecho, Caifás, acordaron, no dudó en proponer la ejecución de Jesús, es más, la propuso civilinamente para preservar su cargo. Juan capítulo 11, versículos 49, fijaros quién era este Caifás. Dice, pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, vosotros no sabéis nada, así de forma, tenéis que tener cuidado, me está diciendo a los judíos allí, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Qué gran consejero. Bien, fijaros también otra cosa, y hay que recordarlo. La mayor parte de los ingresos o del sustento que los sumos sacerdotes tenían, provenían, como sabéis, del templo. Es decir, bueno, fijaros, hay un detalle. Según los historiadores, los patios exteriores del templo de Jerusalén eran conocidos como el bazar de Anás. Y eso ya nos dice mucho. Anás recibía comisión de la venta de los animales para los sacrificios. Y Caifás recibía comisión del cambio de moneda extranjera que se hacía en el templo. El negocio era redondo para estos señores. ¿Por qué? Porque el impuesto del templo solo se podía pagar con moneda judía. Entonces, todos tenían que cambiar allí. Imaginaros vosotros para echar en la ofrenda. Tenéis que pasar ahí un cambio y alguien se queda con la comisión. Y por otro lado, solo se aprobaban para ofrenda los animales vendidos en el templo. Con lo cual, las comisiones para estos sumos sacerdotes eran grandísimas. Era un gran negocio. No quiero llevarlo a la actualidad, pero hace poco intentamos visitar varios edificios religiosos. En un sitio no entramos ninguno porque los precios eran estratosféricos para entrar a ver un edificio. Exactamente lo mismo. Por eso Anás y Caifás tenían un odio especial hacia Jesús. Pues como recordáis, el Señor denunció estos negocios abusivos en el templo, Mateo 21, 12 y 13. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Fue por esto por lo que el Señor lió la que lió, como podríamos decir, allí en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas y les dijo, escrito está,
mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Juan 2:13, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Anás y Caifás y todo su séquito comerciaban con el nombre del Señor. Y eso es lo que el Señor Jesucristo denunció allí en el templo. Pues fijaros, todo esto para decir que en esta situación, en este contexto histórico, por así decirlo, es donde Juan, y luego también el Señor Jesús, pero es donde Juan inicia su ministerio. En este contexto, Juan predicó, fijaros, el arrepentimiento de pecado. Un mensaje nada agradable a su oyente. Un mensaje que le llevó, como hemos leído, a la muerte. Al igual que luego le llevó al Señor Jesús. Porque tanto Pilato como Herodes, Anás, Caifás juegan una parte importante tanto en la vida como en la muerte de nuestro Señor. Pero ni Juan, vemos, ni Jesús después cambiaron su mensaje a pesar de esta situación política, de esta situación moral o de esta situación religiosa de su época. Y si ellos no lo hicieron, hermanos, nosotros tampoco podemos ni adaptar el Evangelio a lo que la sociedad y este mundo quiere escuchar. Las personas tienen que escuchar que necesitan arrepentirse de su pecado. Y lo tienen que escuchar sea cual sea el momento de la historia, sea el siglo I o sea el siglo XXI. Necesitan arrepentirse de su pecado. Esa era la situación histórica. ¿Y cuál era la situación geográfica? Pues fijaros, segunda parte del versículo 2 y principio del 3. Vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán. Normalmente cuando alguien quiere dar publicidad, cuando alguien quiere anunciar algo, ¿qué es lo que hace? Pues se va al lugar más concurrido, se va al lugar donde haya paso de gente, se va a un lugar cómodo, a un lugar favorable. Sin embargo, Dios manda a Juan a predicar su mensaje a la zona más árida y estéril de Israel, al desierto de Judea, y a toda esa costa del Mar Muerto hasta el Valle del Jordán. Dicen los que han estado por allí en el Mar Muerto, esa zona, que hay que ver y respirar del calor, de la sensación, del agua que hay. Leía en un documento aparte que el desierto de Judea estiman que es 4 veces más árido que el desierto del Sáhara. Allí es donde Dios manda a predicar a Juan. Así que en la lógica humana, el ministerio de Juan estaba abocado a fracasar. Pero sin embargo, el poder del mensaje de Dios está por encima de cualquier cálculo humano. Mira, hoy en día se programan campañas evangelísticas. Tienen un nombre, alfa, las llaman algunos. O las llaman no, las que lo organizan. Incluso estos grupos tienen planes de plantaciones de nuevas iglesias, con métodos comerciales y con métodos de marketing empresarial, de tal modo que antes de empezar dicha campaña ya te dicen el tanto por ciento de personas que se van a convertir. Hermano, no me lo estoy inventando. Pero el ministerio de Juan no era una campaña evangelística diseñada por hombres con métodos humanos, sino que, como hemos leído, Juan recibió palabra de Dios, es decir, recibió el llamado de Dios a predicar el mensaje que el mismo Dios tenía planeado
y en el sitio que Dios había determinado. Juan tenía que llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento de pecado y tenía que hacerlo por el desierto de Judea, desde la orilla del Mar Muerto hasta el valle del Jordán, toda esa franja. Y fijaros, Dios no mandó a Juan a decir a las personas que Dios los ama en la plaza más bonita del pueblo. Dios mandó a Juan a llamar a las personas precisamente lo que son, a decirle en la cara lo que son, pecadores que necesitan arrepentirse de su pecado. Y le mandó a hacer eso en el desierto. Como digo, el poder del mensaje de Dios, el poder del Evangelio no reside en técnicas de hombre, no reside en el marketing comercial. No se trata de hacer el mensaje agradable con adornos, se trata de transmitir el mensaje de forma fiel, tal y como Dios lo ha entregado en su palabra. Nuestro esfuerzo no debe estar en adornar, no puede estar en mejorar el mensaje de Dios. Esto es inmejorable. Sino que nuestro esfuerzo debe estar en tratar con fidelidad, en trazar, como dice Pablo a Timoteo, en trazar con fidelidad la palabra de Dios, porque ella es poderosa por sí sola, porque es Dios hablando, es el Espíritu de Dios hablando, no soy yo hablando. Dice Mateo 3, 1 y 2, que en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un mensaje poco agradable en mitad del desierto. Un ministerio con poco futuro según la lógica del hombre. Pero hermano, nuestro llamado es a predicar en la circunstancia que nos ponga el Señor, sea la que sea. A Juan lo mandó al desierto. A ti te puede mandar a la bonita Plaza Colón, o te puede poner en mitad del descampado, perdonadme el ejemplo, a 50 grados en la estación de Madrid, allí, dándote el sol. Sea donde sea. Porque mirad el efecto de una predicación según la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios. Mateo 3, versículos 5 al 6, los versículos siguientes. Fijaros lo que ocurrió cuando Juan predicó en el desierto, lo que tenía que predicar. Que acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán. No tuvo que ir Juan allí, sino que vino Jerusalén y vino Judea al desierto, porque era lo que Dios quería, hermano. Versículo 6, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Es la palabra de Dios la que tiene efecto, es Dios el que tiene poder, no nosotros ni nuestra técnica. Porque Dios podía haber mandado a Juan a ministrar, como digo, al templo o a Jerusalén. Sin embargo, Dios quería que su mensaje de arrepentimiento fuese predicado con total sinceridad y humildad en el desierto. El poder no está en el mensajero, sino en el mensaje y en el que manda el mensaje, que es Dios. Dice 1 Corintios 2, 26 al 29, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha cogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha cogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha cogido Dios, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Me voy a salir de la nota. Me escucho muchas veces, tengo 48 años, lo sabéis todos, y llevo 48 años en la iglesia, desde niño, y he escuchado, pues como todos, muchas cosas. ¿Y cuántas veces me han dicho, cuántas veces hemos escuchado?
Hoy viene este hermano que es muy bueno con los jóvenes. Hoy viene este hermano que es muy bueno con las señoras. Viene este hermano que es muy bueno para... Espero que algún día, hermano, aquí digamos, hoy viene este hermano a predicar que es fiel a la palabra. Da igual que sea bueno con los jóvenes. ¿Por qué? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Que le predique fielmente a los jóvenes, a las mujeres o a los mayores. Esa es nuestra preocupación. Esa era la preocupación de Juan, eso es lo que hacía Juan. No hay unos mejores para jóvenes, para mayores, para niños, para mujeres. Hay personas que predican fielmente la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios bendice en el desierto o donde Él decida hacerlo. Fijaros, el pecado de Israel al salir de Egipto le hizo pasar 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. ¿Lo acordáis? Pues ahora, ante la inminente llegada del Mesías, el pueblo de Israel tenía que volver al desierto a arrepentirse de su pecado y así preparar sus corazones para recibir al Rey de Reyes, al Mesías, a Jesucristo. Este era el mensaje de Juan el Bautista: arrepentidos de vuestro pecado. Y es lo que vamos a ver en el tercer punto, la segunda parte del versículo 3, el mensaje de Juan, predicando un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Y mirad, el mensaje de Juan sobre el arrepentimiento y perdón de pecado es el mismo mensaje que todo creyente debe entender y por tanto también tiene que proclamar. Porque el arrepentimiento y perdón de pecado es la base del mensaje del Evangelio y por tanto es el mensaje que produce esperanza en un mundo caído y maldito por el pecado. Sin arrepentimiento no hay perdón. Y el Señor Jesús lo enseñó a lo largo de todo su ministerio, pero concretamente en el Sermón del Monte. Allí enseñó que nadie puede alcanzar la salvación por sí mismo. Nadie puede alcanzar la salvación por ninguna obra que el hombre pueda hacer, que yo pueda hacer. ¿Por qué? Porque nadie puede alcanzar la perfección de la ley. Y se lo dice a los judíos en aquel momento con el ejemplo de los fariseos y de los escribas. Le dice en Mateo 5:20 al Señor: porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es imposible que vosotros podáis alcanzar la justicia. No podéis. No podéis hacerlo por obra. Mirad, confiar en nuestra propia justicia, confiar en tus propias obras, confiar en lo bueno que eres, como decía Samuel de su amigo: yo hago las cosas bien. Eso es como construir una casa en la arena, dice el Señor, Mateo 7:26. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato, dice el Señor, que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Si confías en tu obra, si confías en lo bueno que eres, grande será tu destrucción. Sin embargo, todo aquel que reconoce que es pecador, todo aquel que reconoce que está muerto espiritualmente, todo aquel que lamenta con humildad, con sinceridad y con arrepentimiento su pecado, va a recibir el perdón de Dios y por tanto va a pasar a ser llamado hijo precisamente de Dios. Dice el Señor Jesús en Mateo 10, versículos 32 y 33: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mirad, una cosa debemos tener claro:
y que nadie nos engañe y nosotros mismos no nos autoengañemos con esto. ¿Dios perdona el pecado? Claro que sí. Pero el perdón solo viene a aquellos que reconocen su pecado. Y no solo lo reconocen, sino que se apartan y se vuelven del pecado. Es decir, se arrepienten. No es remordimiento, es arrepentirse. No es lo mismo. Fijaros, dice David en el Salmo 32, versículos 1 y 2. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Claro que sí, cuán bienaventurados somos cuando el Señor nos perdona. Qué gran beneficio, qué gran regalo. Versículo 2, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, cubre su pecado, y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué gran bendición, ¿no? Pero el Salmo continúa y David explica en el versículo 5 cómo llega a ese versículo 1 y versículo 2 de antes. ¿Por qué es bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada? Versículo 5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Sí, reconocí mi pecado, dice David, y por eso el Señor le perdonó. Dije, dice David en el versículo 5, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. No hay perdón sin un arrepentimiento genuino. Y ese es el mensaje de Juan, ese era el mensaje del Señor, y ese debe ser nuestro mensaje. El arrepentimiento que predicó Juan y que predicó el Señor Jesús no es tan solo, fijaros, un cambio de pensamiento en la persona acerca de quién es Cristo, no es un cambio intelectual. No es decir solamente que aceptas a Cristo y ya está. Tampoco es un sentimiento de remordimiento, como decía antes, por las consecuencias del pecado. Creer en Jesucristo es arrepentirse del pecado. Arrepentirse del pecado implica un cambio radical de vida. Arrepentirse es dejar el pecado de forma, como digo, radical, completa. No sé si vale este ejemplo, pero quizás se puede cambiar el hábito alimenticio poco a poco y perder peso de forma progresiva. Eso podemos hacerlo y algunos lo conseguimos. Pero hermano, el pecado no se deja poco a poco. Voy a dejar de robar poco a poco, voy a robar 1000 pesetas y mañana 500. Qué bueno soy. No. ¿Me entendéis? Arrepentirse del pecado es abandonar el pecado de forma radical, completa, es dejar la antigua vida y dar la vuelta a tu vida hacia una nueva vida de obediencia a Dios. Si no es así, no te arrepentirás. Y fijaros, el verdadero arrepentimiento solo llega a la persona a través de la fe que salva, porque arrepentimiento y fe van unidos de la mano. Es imposible tener verdadera fe en Jesucristo si no hay un genuino arrepentimiento, y viceversa, no hay arrepentimiento de pecado sin fe en Cristo. Porque en realidad el arrepentimiento y la fe en Cristo son dos componentes principales de la obra del Espíritu Santo en las personas. Por un lado, el Espíritu Santo nos convence de pecado y por otro lado nos atrae, nos lleva, nos dirige a los pies de Cristo. Porque el arrepentimiento no es una virtud, no es una cosa que las personas tengamos por nosotros mismos. Eso no viene conmigo, el arrepentirme. Os prometo que no. Si alguno lo lleva de serie, me alegro por él que me explique cómo lo ha hecho. De mí no parte el arrepentirme, sino que es el Espíritu Santo el que nos hace ver nuestra situación penosa de pecado. Es el Espíritu Santo el que nos hace ver
que por nosotros mismos no podemos ser salvos, y entonces cuando el creyente se vuelve a Dios arrepentido. Como dijo el mismo Señor Jesús, es el Espíritu Santo, el Consolador, el que produce en las personas la convicción necesaria para poder arrepentirse. Juan 16:8. Y cuando Él venga, el Consolador, ¿qué es lo que va a hacer? Convencerá ¿de qué? Al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá de pecado. Bueno, y como dice en nuestro texto, Juan bautizaba para arrepentimiento, bautizaba o un bautismo para arrepentimiento de pecado. Y evidentemente tenemos que aclarar que este bautismo de Juan no es el bautismo en el Espíritu Santo que instituyó más tarde el Señor. El bautismo de Juan no simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, como nosotros nos bautizamos ahora. Tampoco el bautismo de Juan produce perdón de pecado, sino que ese bautismo representaba el arrepentimiento del pecado. Los judíos no se bautizaban en aquella época. Pero sí había un detalle, sí hay una cosa. El único bautismo que existía en el judaísmo era el de gentiles que se convertían al judaísmo, que reconocían que eran pecadores, que no eran del pueblo de Dios. Por tanto, fijémonos la importancia de que judíos de Jerusalén, de Judea y de toda aquella zona se bautizasen al escuchar el mensaje de Juan. Porque al bautizarse todos esos judíos estaban reconociendo que eran igual de pecadores que cualquier gentil, y que a pesar de ser los herederos de Abraham, el pueblo escogido, su pecado le había apartado y separado de Dios y de las bendiciones del nuevo pacto. Los judíos que se estaban bautizando allí con Juan seguro que reconocían su pecado y estaban haciendo suya aquellas palabras de Isaías 59:9, que dicen: por tanto el derecho está lejos de nosotros y no nos alcanza la justicia. Somos pecadores, tenemos que bautizarnos, decían aquellos judíos allí. Este era el mensaje de Juan. Este es el mensaje del Evangelio para salvación, arrepentimiento para perdón de pecado. Y todo esto ocurre dentro también de un escenario profético, versículos 4 al 6, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas, todo valle será rellenado, todo monte y collado rebajado, lo torcido será recto, las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y como consecuencia toda carne verá la salvación de Dios. Mirad, nada puede corroborar más la veracidad del mensaje de Juan que el cumplimiento de las profecías de Dios. Porque como dice Lucas, esta aparición, este ministerio, este inicio del ministerio de Juan, ya estaban escritas 7 siglos antes en el libro de Isaías, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, dice Lucas, 7 siglos antes. Y esto ratifica a Juan como un profeta de Dios delante del pueblo judío. No era Juan el que decía: arrepentíos para vuestro perdón. Era Dios el que lo estaba diciendo. Juan cumplió perfectamente esa profecía de Isaías 43, del 3 al 5. Vivió, predicó en el desierto de Judea. Juan era ese predecesor del Mesías, era el que tenía que preparar el camino del Señor. ¿Cómo? Lo dice Isaías: rellenando valles, desmontando montes, quitando curvas, como si se tratase de hacer una nueva carretera. Juan era el cumplimiento de Malaquías 3:1 que hemos leído antes. Y Juan era el cumplimiento de las palabras de su propio padre Zacarías. Acordaros capítulo 1, versículo 76 de Lucas: y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor para preparar su camino, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación. ¿Cómo? Por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que con la aurora, es decir, con Cristo, con el Mesías, nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Por tanto, el cumplimiento profético del ministerio de Juan afirma su mensaje de arrepentimiento para perdón de pecados. Un arrepentimiento que, como dice el final del versículo 6, conduce y produce la salvación para todo aquel que con fe se arrepiente de su pecado. Así que, hermano, sea cual sea el escenario del rechazo político, social, religioso, como tenía Juan o tuvo el mismo Señor Jesús, sea cual sea el lugar donde nos ponga el Señor, si sea en un desierto, sea una ciudad dura, como dicen algunos, es que tal pueblo es muy duro, Dios mandó a Jonás a Nínive, era un lugar duro. O sea un lugar donde te escuchen con relativa atención o respeto, como escucharon a Pablo en el Areópago de Atenas. El mensaje para la salvación de las personas no puede ser otro, que necesitan arrepentirse de su pecado. Creer en Jesucristo es arrepentirse de su pecado, de tu pecado. Así que mira, si todavía no te has arrepentido de tu pecado, escucha lo que dice la palabra de Dios, no lo que digo yo, lo que dice Dios en su palabra. Isaías 55, versículos 6 y 7. Escucha con tu oído y con tu corazón. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro. A ese hay que volverse. ¿Y cómo es ese Dios nuestro al que debes volverte? Dice el final de ese versículo: será amplio en perdonar. Dios quiere perdonarte. Ezequiel, con esto acabamos, capítulo 18, versículo 30 al 32. Dice allí el Señor: por tanto juzgaré a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel, declara el Señor. Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no os sea piedra de tropiezo. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido y haced un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Fijaros lo que te pregunta el Señor: ¿por qué habéis de morir? ¿Por qué has de morir? ¿Por qué quieres condenarte? Versículo 32. Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor. Su conclusión: arrepentido y vivir. Arrepiéntete de tu pecado y vive eternamente. Ese es el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te alabamos y te adoramos, porque tú eres fiel a tu promesa y tú no cambias. Tú no cambias nada, Señor, y tú has prometido, Señor, que todo aquel que cree en ti, con fe y se arrepiente de su pecado, Señor, tú eres amplio para perdonar. Señor, tú tienes misericordia para cambiarlo de muerte a vida y para llamarlo tu Hijo, a pesar de que por nuestra culpa tú tuviste que morir en la cruz del Calvario.
Señor, no entendemos tanto amor y tanta misericordia, pero te rogamos y te pedimos, Señor, que tú derrames tus bendiciones, que tu Santo Espíritu, Señor, convenza de pecado a las personas que escuchen tu palabra, Señor, para que vengan a ti, vengan a tus pies, con corazones arrepentidos, sinceramente arrepentidos, Señor, y sean salvos de una vez y para siempre, Señor. Gracias porque tú ya nos has regalado esa fe a nosotros. Y te pedimos que lo sigas haciendo con muchas más personas, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.